¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler, y hoy les presento 4 asesinos seriales que jamás fueron capturados. Comenzamos. El asesino del alfabeto. El 16 de noviembre de 1971, Carmen Colón, de tan solo 10 años de edad, desapareció en Rochester, Nueva York. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en Churchville, a 12 millas de donde había sido vista por última vez. El caso se sumó a una larga lista de crímenes sin resolver, pero no fue sino hasta casi 2 años después, cuando el 2 de abril de 1973, otra niña llamada Wanda Walkowicz desapareció y fue encontrada muerta al día siguiente, en un área de descanso en la ruta estatal 104, en Webster, Nueva York. Dicho lugar estaba a solo 7 millas de Rochester, y ese mismo año, el 26 de noviembre, Michelle Mensah, de 11 años de edad, desapareció y fue encontrada 2 días más tarde, en Macedon, Nueva York, a solo 15 millas de Rochester. Fue entonces cuando la policía pudo relacionar estos 3 crímenes gracias a un extraño patrón alfabético, y es que descubrieron que las 3 víctimas tenían nombres y apellidos que iniciaban con una misma letra, y sus cuerpos habían sido encontrados en ciudades que compartían la misma inicial. Es decir, Carmen Colón fue encontrada en Churchville, Wanda Walkowicz fue encontrada en Webster y Michelle Mensah en Macedon. Las 3 habían desaparecido en áreas similares y habían sido violadas y estranguladas de la misma forma. No podía ser coincidencia, así que la investigación siguió su curso y se interrogó a un gran número de personas para tratar de dar con el asesino. El principal sospechoso se suicidó solo 6 semanas después del último asesinato, y el tío de Carmen Colón, la primera víctima, quien también se encontraba entre los principales sospechosos, se suicidó en 1991. A finales de los años 70, en California se registraron una serie de asesinatos similares, aunque esta vez las víctimas eran prostitutas. Incluso una de ellas llevaba el nombre de Carmen Colón, el mismo nombre de la primera víctima en Nueva York, aunque en este caso el responsable sí fue capturado. Nunca se le pudo vincular con los asesinatos ocurridos en Rochester, por lo que el caso aún sigue siendo todo un misterio. El fantasma de la autopista. Desde abril de 1971 hasta septiembre de 1972, una serie de crímenes sembraron el terror entre las familias afroamericanas de Washington, D.C. 6 niñas de entre 11 y 18 años fueron secuestradas, violadas y asesinadas en este periodo de tiempo. La primera víctima fue Carol Spinks, de 13 años, quien en la noche del 25 de abril de 1971 fue enviada por una de sus hermanas mayores para comprar provisiones en un 7-Eleven ubicado a media milla de su casa, justo al otro lado de la frontera de Maryland. En su camino de regreso a casa, Carol fue secuestrada, y 6 días después su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío cerca de la autopista. La segunda víctima fue Darlena Johnson, de 16 años, quien fue secuestrada mientras iba camino a su trabajo de verano, en un centro recreativo. Esto ocurrió más de un mes después del asesinato de Carol Spinks, y el cuerpo de Darlena fue encontrado a solo 15 pies de donde se encontró el cuerpo de Spinks. El 27 de julio de 1971, Brenda Crockett, de 10 años, no regresó a casa después de haber sido enviada a la tienda por su madre. 3 horas después de que Brenda fue vista por última vez, el teléfono de su casa sonó, y la llamada fue respondida por su hermana de 7 años. Brenda estaba en la otra línea, llorando. Un hombre blanco me tomó y me dirigió a casa en un taxi, dijo ella. También agregó que creía estar en Virginia, antes de decir abruptamente adiós y colgar. Poco tiempo después el teléfono volvió a sonar, pero esta vez fue el novio de su madre quien respondió la llamada. De nuevo era Brenda, quien repitió lo mismo que había dicho en la primera llamada. La niña dijo también estar sola en la casa de un hombre blanco. Cuando el novio de la madre de Brenda trataba de darle algún tipo de instrucción, de fondo se escucharon unos pasos y la llamada se cortó. Unas horas más tarde, un automovilista descubrió el cuerpo de Brenda, tirado al lado de la Ruta 50. La niña había sido violada y posteriormente estrangulada con una bufanda, la cual aún llevaba atada al cuello. Con el tiempo, otras 3 víctimas se sumaron a este caso. Una de ellas, Brenda Woodward,
quien desapareció después de abordar un autobús de regreso a casa, fue encontrada por un policía con marcas de estrangulamiento y apuñalada. Su cuerpo estaba cerca de una rampa de acceso de la ruta 202, en un área llena de hierba. El asesino había colocado un abrigo sobre su pecho, y en uno de los bolsillos se encontraba una nota que decía lo siguiente: a esto equivale mi insensibilidad hacia la gente, especialmente hacia las mujeres. Confesaré los demás cuando me atrapen, si es que pueden. Atentamente, el fantasma de la autopista. Después de septiembre de 1972, los crímenes se detuvieron y la policía jamás logró descubrir la identidad del asesino. Y así, tan repentinamente como apareció, el fantasma de la autopista se desvaneció, dejando inconcluso el caso. Jack el Destripador. Sin duda alguna, este es el asesino misterioso más famoso de la historia. Jack el Destripador fue un asesino del siglo XIX, quien en 1888 asesinó a 5 mujeres de manera brutal, así como a otras presuntas víctimas con las que nunca se le ha podido vincular directamente. Muchas teorías han surgido alrededor de esta misteriosa figura, que vagaba por las calles nocturnas de Londres de la época victoriana. Sus víctimas eran prostitutas, por lo que al inicio nadie prestó mucha atención a los crímenes, pero fue gracias a una serie de cartas enviadas supuestamente por el asesino, donde confesaba los crímenes y se hacía llamar a sí mismo Jack el Destripador, afirmando escribir desde el infierno, que la prensa se interesó en el caso y comenzó a cubrirlo de principio a fin, difundiendo la noticia y algunas pistas. Muchos sospechosos fueron interrogados, pero nunca se pudo encontrar al culpable. Aún en la actualidad hay investigadores que tratan de dar con la pista clave que los lleve a revelar la identidad del asesino. A lo largo de los años, muchos son los que han afirmado haber encontrado la identidad de Jack. Se han escrito libros al respecto y se han filmado películas. Hoy en día, Jack el Destripador es todo un ícono en la cultura popular, principalmente gracias al misterio que rodea su tenebrosa figura. El asesino del Zodíaco. El Zodíaco fue un asesino que operó al norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Su modus operandi variaba de un asesinato a otro, aunque mayormente asesinó a parejas jóvenes. El nombre de Zodíaco se lo otorgó él mismo a través de una serie de cartas crípticas que enviaba a los periódicos locales. En dichas cartas, llenas de símbolos y marcas extrañas, detallaba minuciosamente sus crímenes y su retorcida forma de pensar. El perfil psicológico del asesino indicaba que se trataba de un hombre atormentado y con complejo de superioridad, desesperado por recibir atención a cualquier costo. El Zodíaco fue descrito como un hombre blanco, alto y fornido, que usualmente llevaba una especie de capucha al momento de cometer sus crímenes. Él solía confesar cada crimen cometido con cuidadosas descripciones, aunque también se cree que llegó a adjudicarse crímenes que en realidad no había cometido, pero que habían acaparado gran parte de los titulares en la prensa. Aunque el Zodíaco reclamó 37 asesinatos, los investigadores están de acuerdo en que solo 7 de estos pueden ser confirmados. Solo 7 víctimas, de las cuales 2 sobrevivieron. Tras estos crímenes, el Zodíaco desapareció de los medios, y fue hasta 1974 cuando envió su última carta a la prensa. En ella elogiaba la película El Exorcista, e incluía un símbolo inusual en el fondo, que ha permanecido sin explicación por los investigadores hasta el momento. Al igual que en los otros casos, el Zodíaco simplemente desapareció y nunca se supo nada más de él. Algunos investigadores creen que se suicidó después de esta última carta. Otros aseguran que el Zodíaco vive y que simplemente está retirado, viviendo una vida normal, después de haber cometido el crimen perfecto. Como sea, el caso del Zodíaco es la más compleja y misteriosa historia de asesinos seriales que existe, y al igual que con Jack el Destripador, las investigaciones aún continúan. ¿Qué te parecieron estos casos? ¿Crees que algún día estos asesinos podrían ser identificados? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.